Buenas tardes a todos, a todas. En la clase de hoy me interesa desarrollar brevemente el sentido de la categoría analítica, la democracia moderna, a partir de dos intelectuales, Álvaro García Linera y Waldo Ansaldi, ambos sociólogos, y también los entrelaza una preocupación por la política en términos prácticos, siendo el primer intelectual además ex vicepresidente de Bolivia. La democracia es una palabra, un concepto que está cargado de polisemia. Va a referir Waldo Ansaldi en sus varios artículos académicos, como también en La construcción del orden, en el tomo 2 del año 2012. Y allí explicita que la democracia, por añadidura, debe tener una adjetivación. Es decir, ese sustantivo debe estar acompañado de un adjetivo. Ernesto Krause mencionaba de que la democracia no lo necesitaba, porque bien se entendía a qué se estaba haciendo referencia. Claramente la idea de la democracia liberal. Para ello van a haber dos intelectuales, David Collier y Steve Levinsky, que en la década de 1990 relevaron de que al contenido de la democracia le podían acompañar al menos 500 adjetivos, es decir, una cantidad formidable, lo que no es poca cosa en nuestro tiempo donde hay un déficit intelectual del pensamiento crítico, poder repensar el sentido de las democracias en América Latina. Cuando uno advierte lo que ha estudiado en el nivel primario o con mayor énfasis en el secundario, ¿qué es la democracia? Y uno apela justamente a esa breve definición escolástica, ¿no?, del demos kratos, que proviene de la antigua Grecia, donde, claro, en la antigüedad no necesitaba de un adjetivo porque su significado etimológico era el único posible, ¿no? Gobierno, es decir, demos, del pueblo. Por lo tanto, ahí ya quedaba explícito cuál era el sentido, es decir, el demos estaba compuesto en la antigua Grecia por los artesanos y los campesinos, al decir de Plutarco, y era el contradictor del tercer grupo libre, los nobles. Por otro lado, los metecos, los extranjeros, eran los esclavos y las mujeres que estaban excluidos. En este sentido, Waldo Ansaldi retoma a Ellen Good para establecer de que el sentido de la democracia suele estar mayormente asociada a la expresión de libertad, de prensa, de reunión, de la tolerancia, la protección de una esfera privada, la defensa del individuo, pero cuestiones que poco tienen que ver con el espesor de lo democrático. Es decir, lo que se encuentra ausente es particularmente el significado específico de esa antigua Grecia, ¿no? El gobierno por el demos. Ahora bien, desde la sociología histórica o incluso desde un posicionamiento epistemológico, Ansaldi arremete una serie de problematizaciones, ¿no? Para nuestro continente. ¿Quién es el pueblo? ¿No? ¿Quiénes lo componen? ¿Cómo se gobierna? Y acá hay una cuestión como científicos sociales, que es explicitar entonces el sentido de gobierno como también del pueblo, es decir, los mecanismos de ejercicio de la dominación política. Estamos hablando del ejercicio del poder, que a lo largo de la historia ha mantenido justamente cambios y permanencias. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia? Bien, tenemos que ese significado de la antigua Grecia ya no es el mismo que en la modernidad, ¿no? Esta resignificación obliga, por lo tanto, a pensar en otras dimensiones, en lo político, lo cultural, lo social y lo económico.
el italiano Norberto Bobbio, establece lo siguiente, ¿no? Dice así: la democracia es subversiva, y es subversiva en el sentido más radical de la palabra, porque allí donde ella llega, subvierte la concepción tradicional del poder, según la cual el poder viene de arriba abajo, para abajo, ¿no? De una manera verticalista. Ahí tenemos una idea, ¿no? Transgresora de poder pensar otras posibles significados para nuestra democracia. A su vez, Waldo Ansaldi lo que refiere es acerca de un politólogo canadiense, Crawford Brough, que hablaba de que la tradición desde Platón, Aristóteles y todavía en la modernidad europea, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, se entiende la expresión de democracia como sinónimo de gobierno de los pobres, los ignorantes, los incompetentes, es decir, la dominación, entre comillas, de la clase equivocada, ¿no? Se percibe la democracia como una sociedad sin clases o de una sola clase. Entonces, de esta manera, el sentido de la democracia no está vinculada con un factor revolucionario, que era el gran temor, por lo tanto, de la burguesía, los conservadores. Fue recién durante las primeras décadas del siglo XIX que con Jeremy Bentham y con Joan Stuart Mill, los teóricos liberales dejaron de asociar este principio, este concepto de un nombre equivale a un voto, ¿no? Como peligroso para la propiedad privada y la división de clases. A su vez, esta concepción de la democracia como dominación, ejercicio de la clase equivocada, llega rápidamente a América Latina, en un proceso de disolución del orden colonial y un proceso de desarrollo del orden postcolonial, es decir, del proceso independentista. Y aquí esta concepción de reemplazo de la democracia liberal decimonónica va a tardar muchísimo en ser aceptada. Es decir, que aquí justamente el planteamiento que va a tener el sentido de la democracia fue el de cómo organizar desde la diversidad la voluntad, entre comillas, insisto, del pueblo, en tanto que el pueblo es o era entendido como el titular de la soberanía. Entonces, la preocupación justamente de los grupos políticos dominantes de esa élite es la preocupación de cómo salvar esa distancia entre el pueblo real con sus diferenciaciones sociales y culturales y también con las instituciones que se estaban proyectando, ¿no? Y la búsqueda de una unificación político-institucional. Entonces ese proceso independentista en América Latina lo va a añadir justamente Waldo Ansaldi como una democracia furiosa, ¿no? Es decir, donde la democracia, desde la percepción de los grupos criollos con aspiraciones a construir un nuevo orden político, se tornó, mejor dicho, en sinónimo de anarquía, de subversión, en gobierno de las mayorías pobres, ignorantes e incapaces. Por lo tanto, es tildada, ¿no?, por los grupos que luchaban por el poder y trataban de establecer un orden, era concebido como anarquistas, bárbaros, partidarios del desorden. Recién a partir en la coyuntura entre 1815 y 1816 hay un deslizamiento radical, una radicalización democrática en el contexto internacional que estaba denominado por la Restauración y la Santa Alianza en Europa, ¿no? En el Río de la Plata, el radicalismo, por ejemplo, exacerbado, lo podemos observar con José Gervasio Artigas, que comenzó a erosionar la convergencia de los conservadores de ambas partes del río y la monarquía portuguesa, al punto de que los primeros
facilitaron la invasión de la banda oriental por los ejércitos lusitanos, prefiriendo la ocupación monárquica del viejo enemigo que el republicanismo igualitario y democrático de Artigas. Tenemos entonces para el siglo XIX un deslizamiento, bien lo decía, entre 1815 y 1816, y por citar un ejemplo, va a mencionar Waldo, que el Congreso conservador, constituyente, de las Provincias Unidas de Sudamérica, cuando se reúnen en 1816, el 9 de julio, con la decisión de constituir una nación independentista, libre, independiente del rey Fernando VII, se estableció justamente como por decreto el fin de la revolución, coma, el principio del orden, ¿no? Como si ese movimiento revolucionario político pudiera quedar reducido a un mero acto administrativo, concluye Waldo, ¿no? Entonces, el orden, no ya la revolución, fue entonces la prioridad de los sectores gobernantes, pero no se trataba de un orden revolucionario, sino de aquel capaz de consolidar las posiciones adquiridas por los minúsculos grupos dueños del poder, de modo tal que se pudiese eliminar las contradicciones no antagónicas y secundarias, y la reactivación de las economías que estaban afectadas por las guerras civiles. No es casual que 3 años más tarde ese Congreso aprobara una constitución centralista y aristocrática, tan ambigua en su redacción que podía serlo de una república o de una monarquía, ¿no? La respuesta de los conservadores era entendida para ellos mismos, ¿no? Como un estadio, como un estado medio entre la convulsión democrática, la injusticia aristocrática y el abuso del poder ilimitado. También en 1819, en la apertura del Congreso de Angostura, Simón Bolívar va a dejar en claro que la democracia era susceptible de una absoluta libertad, ¿no? Y establece la siguiente pregunta: ¿cuál es el gobierno democrático que ha reunido a un tiempo poder, prosperidad y permanencia? La libertad indefinida, la democracia absoluta son los escollos a donde han ido a estrellarse todas las esperanzas republicanas, ¿no? Como un estallido, un gran pesimismo establece justamente el libertador. Por otro lado, en el largo y ancho territorio chileno, Diego Portales, poco y nada interesado en la teoría constitucional, va a referir a Ansaldi, citando a Simón Collier, creía en un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres eran o fuesen verdaderos hombres de virtud y de patriotismo, ¿no? Y el uso del palo, ¿no? de la violencia, de la coerción. Son los específicos con los que se cura cualquier mal del pueblo. Y a su vez, añade Portales, en 1822, la democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera república. Más al norte, ¿no? En nuestro continente, el mexicano Lucas Alemán era más enfático todavía en oposición a las prácticas democráticas. En 1853 refiere que estamos decididos contra la federación, contra el sistema representativo, contra todo lo que se llama elección popular, mientras no descanse sobre otras bases. Claro, cuando refiere sobre otras bases,
lo que se está justamente es en contra de los ayuntamientos electivos y contra todo lo que se llama elección popular. Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, pese a haber llegado a través del mecanismo de elecciones, establece en su calidad de gobernador que ha dirigido por toda la extensión de la provincia a muchos vecinos y magistrados respetables, listas que contenían los nombres de aquellos ciudadanos que en su concepto merecían representar los derechos de su patria, con el objetivo de que propendiesen a su elección, si tal era su voluntad. Ahí digo, también podemos ver esa vinculación autoritaria en el argumento de Rosas. Respecto al extenso territorio brasilero, el emperador Pedro I creía, sin explicar cómo, enfatiza y añade Waldo Ansaldi, que el perfecto sistema constitucional consiste en la fusión tripartita de la monarquía, la aristocracia y la democracia, ¿no? Este era el proyecto de una constitución monárquica para el emperador de Brasil, Pedro I. Vamos a tener ya a comienzos del siglo XX otras miradas, otras visiones acerca de la democracia. Por ejemplo, Bautista Saavedra, profesor de Derecho Penal en la Universidad de La Paz, en Bolivia, dirigente del Partido Republicano, era un convencido de que el indio es apenas una bestia, entre comillas, de carga a lo que no hay que tener compasión. Escribía en su libro La democracia es en nuestra historia. La democracia en nuestra historia, de 1917. Y añadía, el error sustancial de la democracia, tal como ha venido entendiéndose, ha estado en haberse proclamado como principio suyo la igualdad. En apoyo de este principio se invocó la naturaleza, pero la naturaleza, que es una hermosa armonía de desigualdades, no ha hecho otra cosa que desmentir constantemente esta ilusión. Porque en un régimen de libertad no puede ser sino ambiente de florecimientos de desigualdades. Me parece formidable el análisis que se realiza en 1917, donde la democracia está siendo pensada entre estas dos vertientes, ¿no?, de igualdad y libertad, que en Argentina claramente tuvo como una representación por parte del radicalismo y el peronismo, sin que ambas levantasen estos dos principios, ¿no? La libertad para los radicales, fuertemente en su componente partidista, y por otro lado el peronismo con un fuerte levantamiento de la bandera de la igualdad. Por decirlo aquí y ahora rápidamente. Un problema que va a plantear Ansaldi es que hay un liberalismo en América Latina sin una burguesía democrática. Creo que esa es una hipótesis totalmente formidable para poder desarrollar, ¿no? La opción por el liberalismo no fue tanto una adscripción ideológica, sino cuanto una defensa de los intereses. Colocar, por ejemplo, las materias primas en el mercado mundial sin ningún tipo de impedimentos. Para asegurar esto era necesario, primero, controlar el Estado, ¿no? Un Estado capturado, cautivo, restringido, limitado. Ahí podemos pensar en otras adjetivaciones. Por lo tanto, era necesario un Estado antes que la cuestión democrática. Las clases propietarias, la oligarquía, fines del siglo XIX y también en las primeras décadas del siglo XX, priorizan la construcción de un orden político centralizado, férreo, jerárquico. El orden, insisto, antes que la democracia. El orden incluso antes que el desarrollo económico, social, cultural. Por lo tanto, hay una supremacía estatal, ¿no?, de la que Marcelo Cavarossi refiere como la matriz estadocéntrica.
A esta cuestión también podemos añadir que en el siglo XIX el brasileño Elgio Trindade encuentra en la historia de su país que construir prioritariamente un Estado y relegar a un plazo secundario la efectiva construcción de una experiencia liberal democrática era una estrategia de la que se podía establecer una supremacía estatal sobre la sociedad. Waldo Anseldi aquí toma un término de José Murilo de Carvalho, ¿no? La estadanía sobre la ciudadanía. Poco después de la ruptura del orden colonial, cuando los grupos dominantes política y económicamente abandonan las ideas de Rousseau para optar por las de Bentham, ahí tenemos este antiguo dilema, conflicto, con la libertad o el orden, sin libertad. Y se resuelve en favor de la segunda opción, acerca de el orden. La libertad y la igualdad se dieron ante la reivindicación de la seguridad para la propiedad, la autoridad y el orden. Una experiencia radical de la democracia a comienzos del siglo XX lo tenemos con la Revolución Mexicana, donde allí Emiliano Zapata, líder campesino, establece justamente que la democracia, otro tipo de democracia diferente a la liberal, era la mejor forma de gobierno, la de las autoridades civiles de cada comunidad. Aquí vemos cómo también se rompe esta tradición liberal del peso individualista, del que también ahora quiero poner énfasis con Álvaro García Linera en un libro que se publicó el año pasado, el 2024, donde se analiza la cuestión democrática. Entonces, para Ansaldi, el drama en América Latina fue y ha sido que la democracia burguesa, proclamada como objetivo, ha carecido del sujeto principal, es decir, de una burguesía democrática. En América Latina, la dominación burguesa es poco afecta justamente, o para decirlo en sus términos, es ontológicamente antidemocrática, donde se opta por la dominación oligárquica y la dictatorial, ¿no? En todo caso, en segunda opción. Y también hay que recordar que la democracia, como un tipo de sociedad, es un tipo de régimen político de dominación de clases. Al decir esto, Ansaldi, en la mayoría de sus libros, al optar por la sociología histórica, a partir de 1990, incluso antes también, en fin, busca explicaciones de larga duración. Y allí él observa que la democracia es un régimen político que en sociedades divididas por clases sociales como las nuestras y hasta la actualidad, mal que nos pese, aunque la mayoría reniegue de la categoría analítica de clases sociales, implica una dominación política social. El contenido y los mecanismos de esa dominación difieren según la clase, o inclusive según la fracción de la clase que detenta el poder. Por lo tanto, es vital recuperar la dimensión de clase en la democracia, siendo una tarea fundamental para ir más allá de las apariencias, de lo fáctico y lo empírico. Por otra parte, Ansaldi menciona que ya entre el siglo XIX y el siglo XX, en América Latina ha tenido una mayor vigencia la lógica de guerra, es decir,
de las múltiples violencias, donde queda en segundo plano la lógica de la política, ¿no? De la negociación en ese espacio de conflicto. Entonces, en la lógica de política, lo que se necesita en el desarrollo de esa negociación es admitir el consenso y su preservación una vez logrado el consenso. Y también añade que hay que pensar acerca de qué se está consensuando. Es un comportamiento tal que implica admitir una condición clave de la política, ¿no? Dar el espacio, la apertura al otro, al disidente. Por lo tanto, consensuar exige ciertas condiciones materiales y culturales que estuvieron y están ausentes en la totalidad o en casi la totalidad de los países latinoamericanos. Así es que Ansaldi añade como una pregunta clave de investigación acerca de las condiciones sociohistóricas en esta oscilación pendular de la dictadura, autoritarismos y democracias, como en el proceso de construcción del orden independentista postcolonial se fueron desarrollando las condiciones sociohistóricas que imposibilitaron la constitución de regímenes políticos democráticos burgueses. Me parece que aquí hay una gran clave para poder analizar y para investigaciones en curso, ¿no? Para bregar sobre otras diferentes formas de democracias a las realmente existentes, ¿no? Como meramente procedimentales, formales, institucionales. Pensemos que también a partir de la mitad del siglo pasado, la construcción de la democracia o su reconstrucción, si se opta también por ello, no fueron procesos y tampoco lo son similares en todos los casos. Hubo transiciones, ¿no? Pactadas, como en el caso de Brasil, de Chile, de Uruguay, por colapso propio de las dictaduras, en el caso de Argentina, de Bolivia, de la guerra civil, en el caso de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, por realineamientos también en el interior del partido gobernante, deslizando al jefe que ejercía la dictadura, pero manteniendo el partido en el poder, como fue en el caso de Paraguay, o también desde una situación de partido hegemónico, en el caso de México, solamente por mencionar algunos ejemplos. Y el diagnóstico que establece Waldo del año 2010, del cual, si es que no se han profundizado las desigualdades, la marginalidad y la crisis institucional, es que lo que tenemos ya durante 5 décadas de continuidad jurídica, política, es que eso no se tradujo en un fortalecimiento democrático sustancial y que tenemos sociedades que son brutalmente desiguales, ¿no? Muy por encima de los valores de desigualdad de las democracias capitalistas desarrolladas. Y a su vez una contrapartida, si se quiere, como forma de aliento, de esperanzador, son los nuevos movimientos sociales que se han ido gestando, también a partir de esta brutal violencia, ¿no? de la valorización financiera que rige desde la década de 1970. Tenemos nuevos sujetos sociales, ¿no? En 1994 con el zapatismo, el desarrollo de este movimiento con una doble condición étnica y clasista, indígena y campesina, experiencias también de poderes societales, ¿no? Como las juntas de buen gobierno, ordenamiento participativo, juntas vecinales, asambleas constituyentes, la politización de las protestas, ¿no? A partir también de la década de 1990, donde los movimientos tienen esa capacidad de politizarse rápidamente
convirtiendo la sociedad civil en arena de enfrentamiento político contra gobiernos y contra los estados. Y después también tenemos demandas transformadoras, ¿no? La reivindicación, por ejemplo, de estados plurinacionales, como en Bolivia, donde también se desarrolla, se piensa, se estimula la democracia comunitaria, participativa, programas revolucionarios en lo social y lo político. Es un poco lo que escribe Waldo al calor, si se quiere, de gobiernos progresistas durante comienzos del siglo XXI, ¿no? Y cita a José Sánchez Parga, ¿no? Que formula una hipótesis sugerente, va a decir Ansaldi, que las protestas no son una forma de conflicto social, sino un género de lucha diferente de carácter político. Su causa y el objetivo de las protestas son el enfrentamiento con el Estado. Entonces, la protesta es resultado de una contradicción política que convierte al gobierno, entre comillas, neoliberal, en generador de conflictos sociales desde el mismo Estado. Por otro lado, Boaventura de Sousa Santos señala que los nuevos movimientos sociales no rechazan la política, sino que la amplían más allá de este marco liberal, desde la distinción entre Estado y sociedad civil. Se constituyen tanto en una crítica de la regulación social capitalista, en búsqueda de una emancipación social socialista, tal como fue definida por el marxismo. Este es el análisis que establece Ansaldi, de la cual me parece interesante vincularlo con los límites de la democracia liberal que señala Álvaro García Linera, donde establece que la ceguera del liberalismo tiene en principio un obstáculo cognitivo, epistemológico, debido a que la democracia liberal no puede comprender la reverberación molecular de la sociedad, ¿no? Es decir, no puede comprender, para decirlo en el buen castellano, formas activas de la colectividad popular. Y hay una descalificación permanente, sistemática, cuando los movimientos sociales emergen, ¿no? Porque la ideología liberal, va a decir Álvaro García Linera, actúa como por fe, ¿no? Esta idea de el libre mercado y no por un desarrollo de conocimiento. Y en tiempos de crisis, va a decir García Linera, la democracia liberal está condenada a ser superada sin poder dar solución a un desborde popular, ¿no? Es lo que él llama aquí justamente la falacia de la construcción igualitaria que se fue construyendo en el liberalismo desde el siglo XVII y XVIII, ¿no? Una igualdad abstracta versus una desigualdad material, concreta. Y él establece el ejemplo de un campesino de la Puna, ¿no? Con un apellido indígena, con apenas un cursado de bachillerato, que habla quechua, con una voz dubitativa, un cuerpo encorvado, que delatan su origen subalterno, ¿no? Ahí tenemos toda una desigualdad material, toda una violencia física concreta, simbólica, y por otro lado, el empresario, ¿no? Educado, universidades extranjeras, el manejo de 3 idiomas, una autoridad reconocida y su clase social históricamente adherida al poder estatal. Ambos sujetos, ¿no? Son iguales en derecho, pero abismalmente desiguales en las condiciones materiales de ejercicio de tales derechos, de esos derechos fundamentales, ¿no? Entonces el mercado político es la clave de la desigualdad, ¿no? Dentro del Estado liberal. Menciona otro ejemplo también de la difusión de las ideas, una radio local. El obrero habla con allegados, ¿no? Y su voz llega al menos a cientos de personas. Sin embargo, el empresario tiene otra capacidad de difusión, los noticieros estelares, el bombardeo mediático, ¿no? Con producciones audiovisuales segmentadas, millones de visualizaciones,
cadenas nacionales. Entonces aquí también tenemos que esta igualdad de oportunidades encubre la abismal diferencia entre quienes pueden comprar millones de oportunidades con dinero y aquellos que tienen una sola, única oportunidad, que es su propia existencia. Y después, para ir finalizando, lo que añade en el 2024 García Linera es la oligarquización creciente del poder, ¿no? Una especie de estratificación, como una pirámide social, las élites, los representantes, especialistas, y por último está el pueblo excluido, es decir, la democracia liberal excluye el autogobierno del pueblo. Se prioriza la élite sobre el demos, ¿no? La representación sobre la participación, la especialización sobre la deliberación. Es un algoritmo justamente de oligarquías del poder político. Como bien diría Waldo Ansaldi, es una forma de mecanismo de dominación política excluyentes. Sin embargo, añade que la democracia moderna, pensando en otra adjetivación superadora al liberalismo, es reconocer que los derechos se conquistan, que debe haber una acción colectiva, transformadora, y poder pensar justamente en otras formas de política a la privatización de bienes públicos, al contubernio justamente entre los empresariados y las políticas.